Un robot explorador que tiene dos pares de ruedas está limitado al moverse en terrenos complejos. Para esto, se propone un diseño de robot que tenga solo un par de ruedas. Esto quiere decir que necesita ser capaz de balancearse constantemente. El objetivo del proyecto es diseñar una estrategia de control robusta para lograr el balanceo independientemente del terreno. Para esto, se construyó y programó un prototipo de robot autobalanceado donde se probaron estrategias de control, llegando finalmente a un control de aceleración de las llantas a partir de cómo cae el robot. La innovación del proyecto es que aseguramos que las llantas giren a la velocidad necesaria y controlamos su aceleración para compensar a la gravedad. Controlando la velocidad, los motores giran a bajas revoluciones que de forma natural no alcanzarían y permiten ajustes pequeños de ángulo. La mayoría de los controles usados en ese tipo de robots no tienen retroalimentación de la velocidad. Su desarrollo aporta una base a investigación e industria. Este robot tiene la ventaja de moverse en cualquier terreno y ser más compacto. Así, se puede aplicar en proyectos que requieran una mayor precisión en estabilidad, control y espacio de maniobra del equipo. El desarrollo de nuestro proyecto comienza con el diseño de nuestro robot, el cual debe proporcionar una plataforma lo suficientemente estable para disminuir el ruido mecánico sobre nuestro sensor, el cual tiene acelerómetro y giroscopio. Es importante que también sea capaz de variar la altura y que mantenga el sensor de una manera vertical durante todo su recorrido. Los materiales fueron seleccionados en función de características como peso, resistencia y facilidad de trabajo. Por ejemplo, acero galvanizado para los perfiles de los costados y las patas inferiores, y PLA para las partes superiores debido a las formas irregulares que se tienen para los alojamientos de los rodamientos. Primero se armó el circuito en una tablilla de pruebas y después, para simplificar las conexiones, se realizó el circuito impreso usando el software Eagle y se manufacturó profesionalmente. Este circuito se basa en el microprocesador SP32. Para la medición del ángulo se utiliza el módulo MPU 6050 que consta de un acelerómetro y giroscopio, además de los drivers para alta corriente Monster Motoshield para el control de los motores. Antes de probar el prototipo, se simuló el comportamiento del robot en Simulink, modelándolo como un péndulo invertido, importando piezas del CAD hecho en SolidWorks. Lo primero que hicimos fue medir el ángulo por medio del acelerómetro y giroscopio, utilizando las componentes de sus mediciones. Después de esto, lo filtramos con el filtro de Kalman para obtener una señal sin ruido. La estrategia inicial de control fue un control on-off. Este solo varía la dirección de giro de las llantas dependiendo de cómo cae el robot. Si cae hacia adelante, giran hacia adelante; si cae hacia atrás, lo contrario. Sin embargo, no tenemos variación de velocidad, por lo cual es un control muy brusco. Posteriormente, hicimos un control PID de posición angular, que varía el voltaje que reciben los motores para cambiar la velocidad y sentido de giro de las llantas, partiendo de la idea de que la velocidad es proporcional al voltaje. El control PID se compone de tres partes: proporcional, integral y derivativa, todas trabajando en función del error de ángulo, es decir, la distancia angular a tu ángulo de equilibrio. La parte proporcional multiplica al error. Entre más lejos estés, más actúa. La parte integral usa la sumatoria del error, y esto es para saber qué tanto tiempo te has mantenido fuera de tu posición de equilibrio y actúa más en función de esto. Por último, la parte derivativa utiliza la derivada del error, es decir, la velocidad con la que el robot cae. Entre más rápido caiga, más actúa. La ley de control es la suma de estas tres. Se encontró que la velocidad no era proporcional al voltaje y los motores requieren un mínimo para arrancar, pero este causa una velocidad muy alta que impide cambios finos en la posición angular de nuestro robot. En solución a esto, se implementó un control PI de velocidad y se ajustó de tal forma que permitiera llegar a velocidades hasta un 80% menores de las que se lograrían antes del control. Finalmente, construimos un control de aceleración de las llantas para compensar la aceleración de la gravedad. Este se basa en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Para construir la aceleración de las llantas, usamos el desplazamiento angular del robot además de su velocidad angular. Después esta se integra para obtener una velocidad de referencia que se le manda al control PI previamente explicado. Así, tenemos velocidades bajas que nos ayudan a tener un ajuste fino del ángulo y acercarnos más al balanceo constante que buscamos. Como resultados, tenemos un control de velocidad que asegura las revoluciones necesarias y un modelado matemático que contempla diversas variables.